Le regalé a mis padres una mansión de $965K junto al mar por su 50º aniversario. Cuando llegué, mi madre estaba llorando y mi padre temblaba, la familia de mi hermana se había apoderado de todo. Su marido se acercó a mi padre, señaló la puerta y gritó, «Esta es mi casa, fuera». Mi hermana se rió. Hasta que entré y se hizo el silencio. Pensé que iba a una simple discusión familiar sobre el papeleo de la herencia de la abuela cuando mi madre me envió un mensaje para que fuera. En lugar de eso, abrí la puerta principal y encontré nuestro salón transformado en una sala de conferencias improvisada con 3 abogados en trajes caros. Mi madre estaba sentada rígidamente a la cabeza de nuestra mesa de comedor. Mi padrastro, Frank, se cernía detrás de su silla y mis 2 hermanastros, Derek y Carmen, la flanqueaban a cada lado como guardaespaldas. Montones de documentos legales cubrían cada superficie y el olor a café recién hecho no podía ocultar la tensión que crepitaba en el aire. La habitual sonrisa cálida de mi madre había sido reemplazada por una fría determinación mientras señalaba una silla vacía rodeada de extraños, y supe de inmediato que no iba a ser la rápida sesión de firmas que había prometido. En el momento en que crucé el umbral, sentí el peso de múltiples miradas clavándose en mí. Mi madre se levantó con una precisión mecánica. Sus movimientos eran completamente diferentes a su habitual comportamiento informal en casa. Almeda, cariño, por favor, ven, siéntate. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir. La mujer a su derecha extendió una mano bien cuidada en mi dirección. Soy Patricia Hendricks, de Morrison & Associates. Nos especializamos en derecho sucesorio. Su apretón fue firme, calculador, como si ya me estuviera midiendo para algo que yo aún no entendía. El hombre a su lado se ajustó las gafas de montura metálica y se aclaró la garganta. Harold Brennan, especialista en sucesiones. He estado revisando los documentos finales de su abuela. Su voz tenía el tipo de autoridad que hace que la gente firme cosas sin leerlas primero. La tercera abogada, una mujer de rasgos afilados con el pelo gris acero, apenas levantó la vista de su tableta. Susan Martínez, Derecho Contractual. Me encargo de los aspectos técnicos de las transferencias de herencias. Derek, mi hermanastro de 25 años, no podía contener su emoción. Prácticamente rebotaba en su silla mientras hablaba. Almeda, no vas a creer lo que descubrimos sobre el testamento de la abuela. Resulta que hay un enorme resquicio legal que nadie había detectado antes. Carmen, mi hermanastra de 22 años, se inclinó hacia adelante con una falsa preocupación pintada en su rostro. Hemos estado trabajando con estos abogados durante semanas, tratando de encontrar la mejor manera de manejar esta situación. Es un asunto realmente complicado. Permanecí de pie, mi instinto gritando que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué tipo de situación, mamá? Dijiste que solo se trataba de firmar un papeleo estándar. Patricia abrió una gruesa carpeta de manila y comenzó a extender documentos sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. El testamento de su abuela le dejó activos significativos, señorita Thompson. La cabaña del lago Tahoe, su colección completa de joyas antiguas y $250.000 en efectivo e inversiones. Mi corazón debería haber saltado de alegría, pero la atmósfera en la habitación se sentía más como un funeral que como una celebración. Eso es maravilloso. ¿Pero por qué necesitamos 3 abogados para eso? Harold se reclinó en su silla, su expresión cambiando a algo que se parecía a la compasión. El problema es que su abuela estaba experimentando un deterioro cognitivo significativo durante sus últimos meses. El personal de la residencia de ancianos documentó varios casos de confusión y pérdida de memoria. Susan finalmente levantó la vista de su tableta, sus ojos fríos y profesionales. Cuando las personas mayores realizan cambios drásticos en su planificación patrimonial mientras sufren de una capacidad mental disminuida, esas decisiones pueden ser impugnadas legalmente. Derek intervino de nuevo, su voz adquiriendo una calidad ensayada que me puso la piel de gallina. La cuestión es, Almeda, que la abuela estaba realmente confundida hacia el final. Seguía hablando de gente que no estaba allí y se molestaba por cosas que no tenían sentido. Carmen asintió con entusiasmo, añadiendo sus propias observaciones preparadas. ¿Recuerdas cómo insistía en que su hermana venía de visita? La tía Margaret murió hace 15 años, y seguía preguntando por su madre, que murió en 1983.
La voz de mi madre adquirió ese tono empalagosamente dulce que usaba cuando quería algo. Tu abuela era una mujer maravillosa, pero no estaba pensando con claridad durante esas últimas semanas. No entendía las implicaciones de lo que estaba haciendo. Patricia rebuscó entre más papeles, sacando lo que parecían ser documentos médicos oficiales. Hemos obtenido registros de Sunset Manor que muestran que su abuela tomaba varios medicamentos que pueden afectar la función cognitiva. Medicamentos para la ansiedad, somníferos, analgésicos. Harold sacó un conjunto diferente de papeles, estos cubiertos de terminología legal que nadaba ante mis ojos. También tenemos declaraciones de testigos del personal de la residencia que observaron a su abuela durante sus visitas. Notaron algunos patrones preocupantes. La habitación empezó a sentirse más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. ¿Qué tipo de patrones? Los dedos de Susan volaron por la pantalla de su tableta mientras sacaba más documentación. El personal informó que su abuela se agitaba y se confundía después de sus visitas. Hacía demandas sobre cambiar su testamento, insistiendo en que los arreglos anteriores no eran lo que ella quería. La emoción de Derek se estaba volviendo más obvia y más inquietante. La cuestión es que podemos arreglar esto. Podemos asegurarnos de que todo se distribuya de manera justa entre toda la familia, como la abuela hubiera querido si hubiera estado pensando con claridad. Carmen se estiró sobre la mesa y me agarró la mano con falsa ternura. Todos queríamos mucho a la abuela, y sabemos que ella nos quería a todos por igual. Esto de la herencia es solo un error que ocurrió porque estaba enferma. Mi madre se levantó y caminó alrededor de la mesa hacia mí. Sus movimientos eran deliberados y depredadores. Cariño, todos hemos hablado de esto extensamente. Lo justo es dividir todo por igual entre todos los nietos. Derek y Carmen también merecen su parte. Patricia comenzó a colocar papeles frente a la silla vacía, esperando claramente que me sentara y comenzara a firmar. Hemos preparado todos los documentos necesarios para transferir su herencia a un fideicomiso familiar. Todos recibirán una porción igual, lo que elimina cualquier posible impugnación legal en el futuro. Harold asintió con aprobación, añadiendo su peso profesional a su argumento. Las distribuciones de fideicomisos son mucho más limpias desde una perspectiva fiscal. De hecho, ahorrará dinero a largo plazo. Susan levantó la vista de su tableta con lo que podría haber sido impaciencia. El papeleo es sencillo. Unas pocas firmas hoy y todo se resuelve sin ningún desordenado procedimiento judicial. Frank, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló desde su posición detrás de la silla de mi madre. Su voz tenía un trasfondo de amenaza que hizo que se me encogiera el estómago. Almeda, tu madre y yo hemos estado hablando de esto durante meses. Todos estamos de acuerdo en que esto es lo correcto para la familia. Derek sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por algo, su rostro iluminado por la anticipación. Ya he elegido esta camioneta increíble que quiero comprar con mi parte. Tiene tracción en las 4 ruedas y todo. Carmen juntó las manos como si estuviera rezando. Y yo he estado mirando programas de posgrado. Este dinero de la herencia pagaría toda mi maestría en trabajo social. Las piezas estaban encajando ahora, y la imagen que formaban me hizo sentir enferma. Mi propia familia había orquestado esta elaborada emboscada, completa con músculo legal contratado, para presionarme a renunciar a mi herencia. Habían estado planeando esta traición durante semanas, quizás meses, mientras me sonreían a la cara y pretendían apoyarme en mi duelo por la pérdida de mi abuela. Miré alrededor de la habitación a estas personas a las que había llamado familia toda mi vida, viéndolas claramente por primera vez. No estaban aquí para apoyarme ni para honrar los deseos de mi abuela. Estaban aquí para tomar lo que me pertenecía, y habían disfrazado su codicia con jerga legal y falsa preocupación por el estado mental de mi abuela. Así que esto no es una reunión familiar, dije lentamente, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Esto es una intervención diseñada para robar mi herencia. La máscara profesional de Patricia se deslizó por un momento, revelando algo hambriento y calculador debajo. Señorita Thompson, creo que está malinterpretando nuestras intenciones aquí. Estamos tratando de protegerla de una batalla legal potencialmente devastadora. Abrió otra carpeta, esta llena de fotografías y documentos impresos. Estas son declaraciones de miembros del personal de Sunset Manor que interactuaron con usted y su abuela regularmente.
Harold retomó el hilo sin problemas, como si hubieran ensayado esta actuación. Según la enfermera jefe Beverly Wall, usted visitó a su abuela de 3 a 4 veces por semana durante sus 2 últimos meses. Eso es significativamente más que otros miembros de la familia. Sentí que mi rostro se enrojecía de ira. La visité porque se estaba muriendo y tenía miedo, porque estaba sola la mayor parte del tiempo mientras todos los demás estaban demasiado ocupados para aparecer. Susan levantó la vista de su tableta con las cejas arqueadas. El terapeuta de actividades Marcus Johnson documentó que su abuela se obsesionó cada vez más con cambiar su testamento después de que sus visitas comenzaran a aumentar en frecuencia. Derek se inclinó hacia adelante con entusiasmo, claramente emocionado por pronunciar sus líneas preparadas. La cuestión es, Almeda, que todos estábamos lidiando con nuestras propias cosas. Yo trabajaba 60 horas a la semana en la empresa de construcción, tratando de ahorrar dinero. Su rostro adoptó una expresión de dolor que parecía ensayada. Quería visitar más a la abuela, pero apenas me mantenía a flote financieramente. He estado viviendo de cheque en cheque desde mi divorcio el año pasado. Carmen asintió con simpatía a su hermano antes de volverse hacia mí con grandes ojos inocentes. Y yo estaba terminando mi licenciatura. Entre las clases y mi trabajo a tiempo parcial en la librería del campus, apenas podía encontrar tiempo para dormir, y mucho menos para conducir 2 horas de ida y 2 de vuelta para visitar. Frank dio un paso adelante desde su posición detrás de mi madre, su presencia volviéndose más intimidante. La cuestión es, Almeda, que tu abuela era vulnerable y estaba confundida. Cuando alguien pasa tanto tiempo con una persona mayor que toma múltiples medicamentos, la influencia puede ocurrir sin que nadie tenga la intención de que suceda. La voz de mi madre adquirió ese tono herido que había perfeccionado a lo largo de los años. Cariño, no estamos diciendo que hiciste algo mal a propósito, pero tienes que entender cómo se ve esto para los observadores externos. Patricia rebuscó entre más papeles, sacando lo que parecían ser documentos financieros. Los registros bancarios de su abuela muestran algunos patrones preocupantes durante esos últimos meses. Grandes retiros de efectivo, compras inusuales, cambios en sus pagos automáticos de facturas. Harold se ajustó las gafas y recogió un conjunto diferente de papeles. También hizo varias llamadas a diferentes abogados durante ese periodo, haciendo preguntas sobre modificaciones de testamentos y estructuras de fideicomisos. Los dedos de Susan se movieron por la pantalla de su tableta mientras sacaba más información. Encontramos registros de búsquedas en línea en su computadora de términos como cambiar herencia y proteger activos familiares. Esto sugiere una preocupación constante por los asuntos de planificación patrimonial. La emoción de Derek se desbordó de nuevo, y me di cuenta de que estaba a punto de revelar algo que probablemente no tenían la intención de compartir todavía. La parte más loca es que ya empezamos a hacer algunos compromisos financieros basados en lo que pensábamos que iba a pasar. Carmen le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. Derek, quizás no deberíamos entrar en todo eso ahora mismo. Pero Derek estaba en racha, su tendencia natural a compartir demasiado superando cualquier entrenamiento que le hubieran dado. No, está bien. Almeda debería saber que esto nos afecta a todos, no solo a ella. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por las fotos. Mira, encontré esta increíble camioneta Dodge Ram en Peterson Sused Auto. Solo tiene 37.000 millas y el concesionario dijo que podía dar $5.000 para reservarla mientras esperaba que llegara el dinero de mi herencia. Se me cayó el alma a los pies. Gastaste dinero que aún no tienes. Carmen se retorció en su silla, claramente incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. No es exactamente así. Quiero decir, si presenté mi solicitud para el programa de maestría en trabajo social en la Universidad Estatal de Portland, y puede que haya indicado en los formularios de ayuda financiera que esperaba una herencia familiar sustancial. La voz de Frank se volvió más dura, más amenazante. La conclusión es que esta familia ha estado planeando nuestro futuro financiero basándose en expectativas razonables sobre el patrimonio de tu abuela. Si ahora desordenas ese carro de manzanas, mucha gente va a sufrir. Mi madre se estiró y me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel a través de mi suéter. Cariño, tienes que entender que Frank y yo refinanciamos nuestra casa el mes pasado.
Sacamos un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda para pagar nuestras deudas de tarjetas de crédito, y contábamos con el patrimonio de tu abuela para ayudarnos a gestionar los pagos hipotecarios aumentados. Sentí como si la habitación estuviera girando a mi alrededor. Estas personas no solo habían planeado manipularme para quitarme mi herencia. Ya habían gastado el dinero que contaban con robarme. Patricia debió de sentir que su estrategia estaba fracasando, porque rápidamente intentó recuperar el control de la narrativa. Lo que su familia está tratando de explicar es que las decisiones de planificación patrimonial de su abuela ya han tenido consecuencias en el mundo real para múltiples personas. Lo responsable es honrar lo que ella hubiera querido si hubiera estado pensando con claridad. Harold abrió otra carpeta. Esta contenía lo que parecían ser formularios de evaluación psicológica. Hemos organizado que se reúna con la doctora Amanda Richardson, una psicóloga forense que se especializa en casos que involucran influencia indebida sobre personas mayores. Susan levantó la vista de su tableta con algo que podría haber sido simpatía. La evaluación es completamente indolora. Solo unas pocas horas de entrevistas y algunas pruebas psicológicas estandarizadas. La doctora Richardson evaluará si su relación con su abuela se ajusta al perfil de los casos de influencia indebida. Derek rebotó en su asiento de nuevo, incapaz de contener su entusiasmo por su plan. La mejor parte es que una vez que aclaremos todo legalmente, todos podremos seguir adelante como familia. Sin rencores, sin resentimientos, solo cada uno recibiendo su parte justa. Carmen asintió con entusiasmo, su actuación volviéndose más desesperada. Y piénsalo, Almeda. ¿Realmente quieres ser responsable de que Derek pierda el depósito de su camioneta, o de que yo tenga que abandonar la escuela de posgrado, o de que mamá y Frank pierdan su casa? Frank dio otro paso más cerca, su presencia física volviéndose más abiertamente amenazante. Porque eso es lo que va a pasar si no firmas estos papeles hoy. El depósito de Derek no es reembolsable. La aceptación de Carmen en la escuela de posgrado está condicionada a su paquete de ayuda financiera, y nuestro pago de la hipoteca aumenta en $800 el próximo mes. El agarre de mi madre en mi brazo se apretó, y pude sentir su desesperación irradiando a través de las yemas de sus dedos. Por favor, cariño, somos familia. Se supone que debemos cuidarnos unos a otros. Patricia comenzó a organizar las páginas de firma de varios documentos, preparándose claramente para lo que asumía que sería mi inevitable rendición. El papeleo de transferencia es realmente bastante simple. Ya hemos preparado todo con antelación para ahorrar tiempo. Harold sacó un bolígrafo de aspecto caro del bolsillo de su chaqueta, dejándolo sobre la mesa como si estuviera cargando un arma. Una vez que firme, podemos tener la distribución del patrimonio completada en 30 días. Todos obtienen su parte y toda esta desagradable situación se resuelve. La tableta de Susan sonó con lo que parecía un recordatorio de calendario. Realmente necesitamos avanzar con esto. Tengo otra reunión con un cliente en 2 horas y las transferencias de patrimonio requieren notarización, lo que significa que tenemos que llegar al banco antes de las 5 en punto. Mientras miraba alrededor de la habitación a estas personas que se suponía que me querían, me di cuenta de que cada uno de ellos había planeado traicionarme. Habían pasado semanas, quizás meses, coordinando este elaborado engaño. Habían investigado estrategias legales, contratado abogados caros e incluso habían empezado a gastar el dinero que planeaban robarme. Y ahora estaban sentados aquí, explicando tranquilamente por qué debería entregar todo lo que mi abuela había querido que tuviera, como si su desesperación financiera de alguna manera superara sus últimos deseos. La peor parte era lo normal que todos intentaban que sonara, como si robar la herencia de alguien fuera solo una decisión familiar razonable que cualquier persona racional entendería. Pero yo no era cualquier persona racional. Era la nieta de mi abuela, y ella me había enseñado que cuando la gente te muestra quiénes son realmente, debes creerles a la primera. Cuando permanecí en silencio durante varios largos momentos, la paciencia de Derek finalmente se agotó por completo. Sacó su teléfono de nuevo, pero esta vez su expresión era diferente, más oscura y más calculada. De acuerdo, ya que estamos siendo sinceros aquí, quizás Almeda debería saber sobre algunas de las otras cosas que descubrimos. Carmen intentó detenerlo con una mirada aguda. Derek, acordamos mantener esto civilizado. Pero Derek ya había pasado el punto de seguir el guión de nadie más. Comenzó a desplazarse por su galería de fotos, su rostro iluminándose con una satisfacción maliciosa.
Verás, la cuestión es que hemos estado siguiendo las actividades de Almeda desde hace un tiempo, solo para asegurarnos de que entendíamos con qué tipo de persona estábamos tratando. Giró la pantalla de su teléfono hacia mí y sentí que se me helaba la sangre. La foto me mostraba en el Murphy's Pub del centro, riendo con mis compañeros de trabajo durante nuestra reunión mensual de Happy Hour. El ángulo era incorrecto, tomado desde el otro lado de la calle a través de la ventana, haciendo que pareciera que estaba bebiendo mucho en lugar de tomar una sola cerveza durante 2 horas. Esto es de hace 3 semanas, dijo Derek con evidente orgullo por su trabajo de detective. Y tenemos unas 30 más como esta de los últimos 2 meses. Patricia se inclinó hacia adelante con renovado interés, claramente complacida con esta nueva evidencia. Señorita Thompson, ¿diría usted que el consumo de alcohol es una parte habitual de sus actividades sociales? Harold abrió su maletín y sacó una pila impresa de lo que parecían ser capturas de pantalla de redes sociales. También hemos estado monitoreando su presencia en línea. Algunas de sus publicaciones muestran un patrón de actividad nocturna que podría sugerir un juicio pobre. Carmen se unió al ataque a regañadientes, aunque parecía incómoda con la dirección que estaban tomando las cosas. Como esta del sábado por la noche pasado, donde publicaste una foto de tu cena a medianoche. Ese no es un comportamiento realmente normal para alguien que es mentalmente estable. Susan levantó la vista de su tableta, donde aparentemente había estado tomando notas de todo lo que decían. La actividad nocturna en las redes sociales puede ser un indicador de varios problemas psicológicos. Depresión, ansiedad, episodios maníacos. Frank se acercó aún más, su sombra cayendo sobre la mesa donde yo estaba. La cuestión es, Almeda, que hemos estado documentando tus patrones de comportamiento porque estábamos preocupados por tu estado mental. Especialmente después de que tu abuela comenzó a hablar de cambiar su testamento. La voz de mi madre adquirió ese tono de falsa preocupación que siempre me había puesto la piel de gallina. Cariño, hemos estado preocupados por ti durante meses. Desde que empezaste a pasar tanto tiempo en la residencia de ancianos, has parecido diferente. Más retraída, más reservada. Derek se estaba divirtiendo claramente ahora, desplazándose por más fotos en su teléfono. Y luego está esta interesante conversación que tuviste con tu amiga Jessica hace 2 semanas en la cafetería de la Quinta Avenida. Estabas bastante molesta por algo, llorando y todo. Sentí que estaba cayendo por la madriguera de un conejo hacia una especie de realidad de pesadilla. ¿Me habéis estado siguiendo? ¿Tomándome fotos sin mi consentimiento? Carmen pareció genuinamente avergonzada por un momento, pero siguió adelante de todos modos. No te estábamos siguiendo, exactamente. Solo intentábamos entender qué estaba pasando contigo y con la abuela. Cuando alguien empieza a actuar de forma errática, los miembros de la familia tienen la responsabilidad de documentarlo. Patricia rebuscó entre más papeles, sacando lo que parecían ser formularios médicos. La doctora Richardson necesitará revisar toda esta documentación como parte de su evaluación psicológica. Patrones de comportamiento, actividad en redes sociales, evidencia fotográfica de elecciones de estilo de vida. Harold asintió con aprobación, añadiendo su propio peso profesional a la amenaza. Los tribunales se toman este tipo de evidencia muy en serio en los casos de influencia indebida. Un patrón de comportamiento inestable del beneficiario puede invalidar incluso los testamentos debidamente ejecutados. Los dedos de Susan se movieron por su tableta mientras sacaba más información. También hemos preparado una cronología completa de sus interacciones con su abuela durante sus últimos meses. La frecuencia y duración de sus visitas, combinadas con los cambios posteriores en su planificación patrimonial, crean una narrativa convincente. Derek estaba prácticamente vibrando de emoción mientras revelaba su siguiente pieza de evidencia. Y la residencia de ancianos tiene cámaras de seguridad en todas las áreas comunes. Ya hemos solicitado copias de las grabaciones que muestran las visitas de Almeda con la abuela. Sentí las piernas débiles y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para estabilizarme. Esto es una locura. Me habéis estado acosando, tomando fotos no autorizadas y ahora queréis citar grabaciones de vigilancia. La voz de Frank se volvió abiertamente amenazante. Lo que queremos es que firmes esos papeles y evites forzar a esta familia a una batalla judicial pública. Porque si esto va a los tribunales, Almeda, todo sale a la luz. Cada foto vergonzosa, cada decisión cuestionable, cada momento de mal juicio.
Patricia se reclinó en su silla con evidente satisfacción. A las cadenas de noticias locales les encantan las historias de disputas por herencias, especialmente cuando involucran acusaciones de abuso de ancianos e influencia indebida. Estos casos generan un interés público significativo. Harold se ajustó las gafas y sonrió fríamente. El Tribune Herald ya ha expresado interés en cubrir la historia si procede a un litigio. Algo sobre familias ricas peleando por el dinero de la herencia realmente captura la imaginación del público. Susan levantó la vista de su tableta con lo que podría haber sido una preocupación fingida. Y, por supuesto, su empleador probablemente se daría cuenta de la situación una vez que comiencen los procedimientos judiciales. Los departamentos de recursos humanos tienden a prestar atención cuando los empleados están involucrados en disputas legales que involucran acusaciones de manipulación de parientes ancianos. Carmen intentó suavizar el golpe, pero sus palabras llevaban la misma amenaza subyacente. No queremos que nada de eso suceda, Almeda. Somos familia y deberíamos poder resolver esto en privado. Pero si nos obligas a ir a los tribunales, no tendremos más remedio que presentar toda la evidencia que hemos reunido. Mi madre se levantó y caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo parada directamente frente a mí. Su rostro era una máscara de falsa preocupación maternal. Cariño, tienes que entender que estamos tratando de protegerte. Si esto se convierte en un caso judicial público, tu reputación será destruida. Tu carrera, tus relaciones, todo por lo que has trabajado. Derek no pudo resistirse a añadir más leña al fuego. Además, ya hemos hablado con tu casero, el señor Patterson. Mencionamos que podría haber algún drama familiar próximamente y pareció bastante preocupado por tener inquilinos involucrados en disputas legales. Frank se acercó aún más, su corpulencia creando una barrera física entre mí y la puerta principal. La conclusión es esta, Almeda. Puedes firmar estos papeles ahora mismo, tomar tu parte justa de la herencia y todos se van contentos. O puedes obligarnos a destruir tu vida en los tribunales mientras luchamos por lo que es nuestro por derecho de todos modos. Patricia comenzó a organizar las páginas de firma de nuevo. Sus movimientos eran rápidos y eficientes. La elección es enteramente suya, señorita Thompson, pero le recomendaría encarecidamente que considerara las consecuencias de negarse a cooperar. Harold sacó su bolígrafo caro de nuevo, abriéndolo con un clic que sonó anormalmente fuerte en el tenso silencio. Las disputas por sucesiones pueden prolongarse durante años. Solo los honorarios legales podrían consumir la mayor parte de la herencia que estás luchando por proteger. La tableta de Susan sonó de nuevo, y la miró con evidente impaciencia. Realmente necesitamos avanzar en este proceso. El notario solo está disponible hasta las 5:30, y estos documentos requieren un testimonio adecuado. Derek sacó una pequeña cámara digital que no había notado antes, sosteniéndola como una amenaza. Ah, y para que todos lo tengan claro, estamos grabando toda esta conversación para nuestros registros legales. Todo lo que digas puede ser usado como evidencia si esto va a los tribunales. Carmen parecía cada vez más incómoda con la creciente agresión, pero no se echó atrás. Almeda, por favor, solo piensa en lo que es mejor para todos. La abuela querría que la familia permaneciera unida, no que se destrozaran unos a otros por dinero. Mi madre se estiró y me agarró ambas manos, su agarre lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Cariño, te quiero mucho y no quiero verte sufrir. Pero si no firmas estos papeles, no podré protegerte de lo que suceda a continuación. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando a mi alrededor, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Estas personas habían pasado meses planeando este asalto psicológico, reuniendo municiones para destruir mi vida si no me rendía a sus demandas. Habían convertido mi duelo por la pérdida de mi abuela en un arma contra mí, y amenazaban con destruir todo por lo que había trabajado si no entregaba la herencia que ella había querido que tuviera. Pero mientras miraba sus rostros expectantes, todos esperando que me derrumbara y les diera lo que querían, me di cuenta de algo importante. Habían cometido un error crítico en su elaborado plan. Habían asumido que yo era tan ingenua y desprevenida como querían que fuera. Pensaban que iba a esta emboscada a ciegas y sin defensas. No tenían idea de lo que mi abuela me había enseñado realmente sobre cómo tratar con personas que intentan aprovecharse de ti. Miré el bolígrafo que Harold me tendía y, por un momento, todos en la habitación parecieron contener la respiración.
Derek bajó ligeramente su cámara. Carmen se inclinó hacia adelante con anticipación, y los ojos de Patricia brillaron con la satisfacción de un depredador a punto de alimentarse. «¿Sabéis qué?», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Tenéis toda la razón». El rostro de mi madre se iluminó con alivio y triunfo. «Oh, cariño, sabía que entrarías en razón». La postura intimidante de Frank se relajó ligeramente, y retrocedió lo suficiente para darme espacio para moverme hacia la mesa. «Elección inteligente, Almeda. Esto es lo mejor para todos». Caminé lentamente hacia la silla que habían preparado para mí. Mis movimientos eran deliberados y resignados. Patricia rápidamente organizó las páginas de firma en el orden correcto mientras Harold sostenía el bolígrafo listo para que lo tomara. «Debería haberos escuchado desde el principio», continué, extendiendo la mano hacia el bolígrafo. «La familia debe permanecer unida, ¿verdad?». Derek sonrió ampliamente, ya imaginando su nueva camioneta. «Exactamente. Todos vamos a ser mucho más felices una vez que esto se arregle». Carmen juntó las manos, su rostro brillando con un alivio anticipado. «Y podemos dejar todo este desagradable asunto atrás y volver a ser una familia normal». Susan levantó la vista de su tableta, mostrando finalmente algo que se acercaba a la satisfacción. «El papeleo se procesará en 48 horas una vez que tengamos todo notariado». Tomé el bolígrafo de la mano extendida de Harold, sosteniéndolo justo encima de la primera línea de firma. Luego me detuve y miré alrededor de la habitación, lentamente, observando cada rostro con cuidadosa deliberación. «Uno», dije en voz baja, mirando directamente a Patricia. Su expresión cambió de satisfacción a confusión. «¿Disculpe?». 2, continué, volviendo mi mirada hacia Harold, que parpadeó rápidamente detrás de sus gafas de montura metálica. «Almeda, ¿qué estás haciendo?», preguntó mi madre, su voz llevando la primera nota de incertidumbre que le había oído en toda la tarde. 3, dije, mirando a Susan, que se había quedado completamente quieta con los dedos congelados sobre la pantalla de su tableta. La cámara de Derek volvió a levantarse, pero su sonrisa se estaba desvaneciendo. «¿Por qué estás contando?». 4, dije, volviéndome para encarar a Frank, cuya corpulencia intimidante de repente parecía menos imponente. 5, terminé, mirando a mi madre, a Derek y a Carmen por turno. Luego sonreí, y pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que algo había salido terriblemente mal con su plan cuidadosamente orquestado. «Sois mucha gente». Dejé tranquilamente el caro bolígrafo de Harold sobre la mesa sin firmar nada. Patricia se levantó rápidamente, su compostura profesional resquebrajándose. «Señorita Thompson, no entiendo lo que está pasando aquí». Saqué mi teléfono del bolsillo, sosteniéndolo para que todos pudieran ver la pantalla. La notificación de la transmisión en vivo por Facebook mostraba que había estado transmitiendo durante exactamente 47 minutos, con 33 espectadores viéndolo en ese momento. «Lo que estoy haciendo», expliqué con la misma voz tranquila, «es algo que mi abuela me enseñó cuando tenía 12 años. Dijo que cada vez que te encuentres rodeada de gente que quiere aprovecharse de ti, lo primero que debes hacer es contarlos. Saber exactamente a cuántos oponentes te enfrentas». El rostro de Harold se había puesto pálido. «¿Has estado grabando toda esta conversación?». Derek se abalanzó hacia mí, tratando de alcanzar mi teléfono. «Borra eso ahora mismo». Pero yo ya había retrocedido fuera de su alcance, y mi pulgar estaba suspendido sobre la pantalla. La segunda cosa que mi abuela me enseñó fue a no entrar nunca en una situación potencialmente peligrosa sin refuerzos. Tecleé una sola palabra en mi teléfono, «ahora». Luego le di a enviar. Susan saltó de su silla, su tableta cayendo al suelo con estrépito. Grabar sin consentimiento es ilegal en la mayoría de los estados. No pude evitar reírme de eso. En realidad, Oregón es un estado de consentimiento unilateral. Puedo grabar cualquier conversación de la que forme parte sin decírselo a nadie más de los implicados. Patricia estaba recogiendo frenéticamente sus papeles, dándose cuenta claramente de que sus amenazas legales estaban a punto de volverse muy problemáticas para ellos. «Señorita Thompson, exijo que borre esa grabación inmediatamente». Frank se movió hacia mí de nuevo, su rostro rojo de ira. «Almeda, no entiendes lo que estás haciendo. Vas a destruir a esta familia».
Derek tenía su cámara levantada de nuevo, pero ahora temblaba de rabia en lugar de emoción. No puedo creer que traiciones a tu propia familia de esta manera. Carmen parecía que iba a llorar. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Confiábamos en ti. La máscara de preocupación maternal de mi madre finalmente se había deslizado por completo, revelando el frío cálculo que había debajo. Pequeña bruja manipuladora, después de todo lo que hemos hecho por ti. Mantuve mi teléfono en alto, asegurándome de que la transmisión en vivo capturara cada palabra. ¿Lo que habéis hecho por mí? ¿Os referís a acosarme, tomar fotos no autorizadas, amenazar con destruir mi reputación e intentar robar mi herencia? El sonido de puertas de coche cerrándose de golpe afuera hizo que todos se congelaran. La cabeza de Patricia se giró hacia la ventana delantera, y Harold comenzó a meter papeles en su maletín con manos temblorosas. ¿Quién viene?, exigió Susan, su voz aguda por el pánico. Sonreí de nuevo, sintiendo la misma satisfacción que mi abuela debió haber sentido cada vez que superaba a alguien que la subestimaba. ¿Recordáis cuando dije que mi abuela me enseñó a no entrar nunca en una situación peligrosa sin refuerzos? El timbre sonó, seguido inmediatamente por un golpe firme en la puerta. También me enseñó que cuando la gente te muestra quiénes son realmente, debes creerles a la primera. Y me enseñó que la familia que te quiere de verdad nunca intentaría robar tu seguridad para su propio beneficio. Derek estaba tratando frenéticamente de recoger los documentos que Patricia había esparcido por la mesa. Tenemos que deshacernos de todo esto antes de que entre quien sea que esté ahí. Frank bloqueó mi camino hacia la puerta principal, su rostro una máscara de ira desesperada. Almeda, si dejas entrar a alguien más en esta casa, te arrepentirás por el resto de tu vida. Carmen me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel como lo habían hecho las de mi madre antes. Por favor, no entiendes lo que estás haciendo, somos tu familia. La voz de mi madre se había vuelto estridente por el pánico. Quienquiera que esté ahí fuera, no te atrevas a dejarlo entrar. Este es un asunto familiar privado. Los golpes se volvieron más insistentes, y oí una voz familiar llamando mi nombre desde afuera. Mi compañera de cuarto de la universidad, Jordan, que había sido mi mejor amiga durante más de 10 años y que sabía exactamente de lo que era capaz mi familia. Pero había otras voces también. Voces que no reconocí, y el tono era oficial y autoritario. Patricia estaba metiendo papeles en su maletín sin ningún tipo de organización. Su compostura profesional completamente destrozada. Tenemos que irnos inmediatamente. Esta situación se ha vuelto insostenible. Harold sudaba profusamente mientras intentaba recoger sus materiales. Si hay grabaciones de nuestra conversación, podríamos enfrentar serias consecuencias profesionales. Susan había abandonado su tableta por completo y se dirigía hacia la puerta trasera. No me quedo aquí para lo que sea que esté a punto de pasar. Derek apagó su cámara y se la metió en el bolsillo, su rostro pálido al darse cuenta de que todo su plan se había derrumbado. Todo esto es tu culpa, Almeda. Has arruinado todo. Carmen estaba llorando ahora, pero sus lágrimas parecían más de frustración que de tristeza genuina. Vamos a perder la casa. Derek va a perder el depósito de su camioneta. Voy a tener que abandonar la escuela de posgrado. La corpulencia de Frank todavía bloqueaba mi camino hacia la puerta principal, pero pude ver la incertidumbre colándose en su expresión a medida que las voces de sonido oficial afuera se volvían más numerosas. Mi madre hizo un último intento desesperado por recuperar el control de la situación. Cariño, no es demasiado tarde. Todavía podemos arreglar esto. Solo dile a quien quiera que esté ahí fuera que es un malentendido. Miré alrededor de la habitación a estas personas que habían pasado meses conspirando para robarme, que habían amenazado con destruir mi vida si no cooperaba con su elaborado engaño, que me habían mostrado exactamente quiénes eran realmente cuando pensaban que me tenían acorralada e indefensa. El único malentendido, dije claramente, asegurándome de que la transmisión en vivo de mi teléfono capturara cada palabra, fue pensar que sería tan fácil de manipular como esperabais. Los golpes cesaron, y oí el sonido distintivo de llaves en la cerradura de la puerta principal, llaves que le había dado a Jordan meses atrás en caso de emergencias. Los ojos de Frank se abrieron de par en par al darse cuenta de que su intimidación física estaba a punto de volverse inútil. Patricia agarró su maletín y se dirigió hacia la puerta trasera, siguiendo el ejemplo de Susan.
Derek y Carmen se miraron con creciente pánico, y el rostro de mi madre se había puesto blanco al darse cuenta de que su emboscada cuidadosamente planeada estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. La puerta principal se abrió y oí la voz de Jordan claramente. «Almeda, ¿estás bien ahí dentro?» Pero había otras voces también, y el sonido de múltiples personas entrando en la casa con un propósito oficial. Terminé la transmisión en vivo y miré alrededor de la habitación una vez más a los rostros de las personas que acababan de mostrarme su verdadera naturaleza. Como siempre decía mi abuela, cuando cuentes a tus oponentes, asegúrate de contar también a tus aliados. La puerta principal se abrió para revelar el rostro preocupado de Jordan. Su pelo oscuro recogido en la misma coleta eficiente que había llevado desde la universidad, pero no estaba sola. Detrás de ella se encontraba una mujer con un caro traje azul marino que llevaba un maletín de cuero que realmente parecía legítimo, a diferencia de los accesorios teatrales que Patricia y sus colegas habían estado agitando. «Almeda, gracias a Dios», dijo Jordan, entrando corriendo en la habitación y posicionándose entre mí y la corpulencia de Frank. «Cuando recibí tu mensaje de emergencia, vine tan rápido como pude». La mujer del traje azul marino dio un paso adelante con calma autoridad. «Soy Rachel Foster, de Brennan Walsh & Associates». Yo era la verdadera abogada de sucesiones de su abuela. Patricia, que había estado tratando de escabullirse hacia la puerta trasera, se quedó helada en su sitio. «No sé qué tipo de estafa está tratando de hacer, pero nosotros estamos manejando los asuntos de la herencia de la señorita Thompson». La expresión de Rachel permaneció profesionalmente neutral, pero noté una ligera tensión alrededor de sus ojos que sugería que no estaba impresionada con lo que estaba viendo. ¿De verdad? Porque Morrison & Associates no tiene licencia para ejercer la abogacía en Oregón. El rostro de Harold se volvió ceniciento detrás de sus gafas de montura metálica. Eso es absurdo. Hemos estado practicando derecho sucesorio durante más de 15 años. 2 personas más entraron por la puerta principal, y la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. La primera era una mujer de unos 40 años que llevaba una chaqueta oscura sobre pantalones caqui con una insignia enganchada en su cinturón. El segundo era un hombre alto con un atuendo similar, ambos con el inconfundible porte de las fuerzas del orden. «Agente especial Amanda Chen, del FBI», anunció la mujer, su voz cortando el caos como una cuchilla. «Agente especial Robert Sterling», continuó, indicando a su compañero. Susan, que había estado a medio camino de la puerta trasera, dejó de moverse por completo. Derek se quedó con la boca abierta y Carmen emitió un pequeño gemido. La agente Chen examinó la habitación con eficiencia profesional. «Vamos a necesitar que todos permanezcan exactamente donde están mientras resolvemos lo que ha estado sucediendo aquí». La compostura profesional de Patricia finalmente se hizo añicos por completo. «Esto es indignante. Somos abogados legítimos llevando a cabo una consulta perfectamente legal». El agente Sterling sacó una pequeña libreta, su bolígrafo listo para escribir. «Patricia Hendricks, ¿no es así? Se le busca por cargos federales de fraude postal en relación con casos de abuso de ancianos en Nevada, Arizona y California». El color desapareció del rostro de Patricia tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. «Eso es imposible. Debe de haberme confundido con otra persona». La agente Chen se acercó a Harold, que intentaba encogerse en su silla. Harold Brennan, su licencia de abogado fue suspendida en el estado de Washington hace 18 meses por prácticas de facturación fraudulentas. No está legalmente autorizado para ejercer la abogacía en ningún lugar del noroeste del Pacífico. El maletín de Harold se le escapó de los dedos temblorosos, derramando documentos por el suelo. «Ha habido algún tipo de error. Puedo explicarlo todo». El agente Sterling dirigió su atención a Susan, que se había quedado completamente pálida. Susan Martínez, actualmente está bajo investigación por conspiración para cometer abuso de ancianos en un caso que involucra una residencia de ancianos en Portland. Llevamos 3 semanas buscándola. Mi madre encontró su voz primero, aunque salió más como un graznido. «No entiendo lo que está pasando aquí. Estas personas dijeron que eran abogados legítimos». Jordan se acercó más a mí, su presencia reconfortante y protectora. «Almeda me llamó hace 2 semanas porque sospechaba de algunas personas que hacían preguntas sobre la herencia de su abuela. Decidimos investigar un poco». Rachel abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta.
Lo que descubrimos fue que Morrison & Associates es una operación fraudulenta que se dirige a familias que lidian con disputas de herencias. Se hacen pasar por abogados legítimos y presionan a la gente para que firmen documentos que transfieren activos a cuentas que ellos controlan. La agente Chen estaba esposando a Patricia, que finalmente había dejado de protestar y miraba al suelo con los ojos vacíos. La operación ha estado funcionando durante más de 2 años. Han estafado a personas mayores y a sus familias aproximadamente $1.700.000. Derek finalmente encontró su voz, aunque salió como un chillido de pánico. No sabíamos que eran abogados falsos. Mamá los encontró en línea. El agente Sterling levantó la vista de su libreta. ¿Cómo encontró exactamente a Morrison & Associates, señora Thompson? La voz de mi madre era apenas audible. Estaba investigando formas de impugnar la herencia de Almeda. Me contactaron después de que publiqué en un foro de asesoramiento legal. Carmen estaba llorando abiertamente ahora, pero estas lágrimas parecían de terror genuino en lugar de manipulación. ¿Estamos en problemas? No sabíamos que no eran abogados de verdad. Rachel se sentó a la mesa, extendiendo documentos de su maletín. Eso depende de qué acordaron pagarles exactamente y qué acciones tomaron bajo su consejo. La postura intimidante de Frank se había derrumbado por completo, y parecía un globo desinflado. Dijeron que sus honorarios saldrían del acuerdo de la herencia. No les pagamos nada por adelantado. La agente Chen terminó de asegurar las esposas de Patricia y se dirigió hacia Harold. Señor Brennan, está usted arrestado por ejercer la abogacía sin licencia y por conspiración para cometer fraude electrónico. Harold comenzó a llorar, lágrimas de verdad corriendo por su rostro detrás de sus gafas de montura metálica. Yo solía ser un abogado de verdad. Solo cometí algunos errores con los fondos de los clientes y me quitaron la licencia. Solo estaba tratando de ganarme la vida. El agente Sterling se acercó a Susan, quien extendió sus muñecas sin que se lo pidieran. Señorita Martínez, está usted arrestada por múltiples cargos de abuso de ancianos y conspiración para cometer fraude postal. La única respuesta de Susan fue un suspiro de derrota. Jordan me rodeó los hombros con su brazo y me di cuenta de que estaba temblando. Cuando Almeda me contó lo que estaba pasando, nos pusimos en contacto con la unidad de fraude a personas mayores del FBI. Resulta que llevaban meses siguiendo a Morrison & Associates. Rachel extendió más documentos sobre la mesa, apartando el papeleo fraudulento que los falsos abogados habían traído. El testamento real de su abuela es completamente legítimo. Estaba mentalmente competente cuando lo firmó, y hay una amplia documentación para demostrarlo. La agente Chen dirigió su atención a los miembros de mi familia. Su expresión era severa pero no antipática. Los 3 no están bajo arresto en este momento, pero necesitaremos declaraciones completas sobre sus interacciones con los acusados. Derek se secó la nariz con la manga. ¿Y el depósito de mi camioneta? El agente Sterling levantó la vista de su libreta con algo que podría haber sido simpatía. Hijo, si hiciste compromisos financieros basándote en el consejo de estos estafadores, eso es algo que tendrás que resolver con tu banco y el concesionario. El llanto de Carmen se intensificó. Pero ya acepté la oferta de la escuela de posgrado. Les dije que podía pagar la matrícula completa. La expresión de Rachel permaneció profesionalmente neutral. Desafortunadamente, las decisiones financieras tomadas en base a consejos legales fraudulentos no son responsabilidad del patrimonio real. Mi madre parecía más vieja de lo que la había visto nunca. Su rostro estaba gris de agotamiento y conmoción. Hipotecamos nuestra casa basándonos en lo que nos dijeron sobre la herencia. Frank le puso la mano en el hombro, y por primera vez desde que había llegado, su toque pareció gentil en lugar de amenazante. Lo resolveremos de alguna manera, cariño. La agente Chen estaba leyéndole a Patricia sus derechos mientras Harold y Susan permanecían en silencio con sus esposas, toda la lucha había desaparecido de ellos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Jordan me apretó los hombros de nuevo. ¿Estás bien? Sé que esto tiene que ser abrumador. Miré alrededor de la habitación los restos del elaborado engaño de mi familia. Los falsos abogados estaban esposados, enfrentando cargos federales que probablemente los enviarían a prisión por años.
Mi madre, mi padrastro y mis hermanastros estaban sentados en un silencio atónito, dándose cuenta de que su codicia los había convertido en víctimas del mismo tipo de estafa que habían intentado hacerme a mí. Rachel estaba organizando documentos sobre la mesa, preparándose para explicar el contenido real del testamento de mi abuela. La agente Chen y el agente Sterling estaban recogiendo pruebas y preparándose para transportar a sus prisioneros. Y yo estaba de pie en medio de todo, protegida por amigos que me habían creído cuando dije que algo andaba mal, vindicada por las fuerzas del orden que habían estado rastreando a estos criminales durante meses, y a punto de saber lo que mi abuela realmente había querido dejarme. Estoy bien, le dije a Jordan, y por primera vez en toda la tarde, realmente lo sentía. Creo que voy a estar perfectamente bien. El agente Sterling terminó de procesar a los falsos abogados arrestados mientras la agente Chen aseguraba sus documentos fraudulentos como evidencia. Rachel Foster esperó pacientemente a que el caos disminuyera antes de abrir su maletín y extender documentos legales genuinos sobre la mesa. Ahora que hemos tratado el asunto criminal inmediato, dijo Rachel, su voz con la calma autoridad de alguien que realmente sabía de lo que estaba hablando, permítanme explicar lo que realmente dice el verdadero testamento de su abuela. Sacó un grueso documento encuadernado con cintas y sellos oficiales. Su abuela, Eleanor Thompson, fue mi clienta durante 12 años. Estuvo increíblemente lúcida hasta el día de su muerte, y anticipó exactamente este tipo de drama familiar. Mi madre levantó la vista de donde había estado sentada en un silencio atónito. ¿Qué quiere decir con que lo anticipó? Rachel abrió una página marcada con varias pestañas amarillas. 6 meses antes de su muerte, la señora Thompson se puso en contacto con mi oficina preocupada por un comportamiento inusual que había observado en miembros de la familia. Derek se movió incómodo en su silla. ¿Qué tipo de comportamiento? La agente Chen levantó la vista de sus notas. Según la investigación del FBI, su abuela contrató a un investigador privado para monitorear las actividades de su propia familia. Después de que sorprendió a alguien revisando sus documentos financieros durante la cena de Navidad. El rostro de Carmen se puso blanco. ¿Ella sabía de eso? Jordan se inclinó hacia adelante con interés. Derek, ¿de verdad pensaste que no se daría cuenta de que estabas rebuscando en los cajones de su escritorio mientras todos los demás veían el fútbol? Rachel pasó a otra página marcada. El investigador privado documentó numerosos casos de comportamiento sospechoso. Llamadas a servicios de asistencia legal, búsquedas en Internet sobre cómo impugnar testamentos e incluso fotografías de sus documentos importantes tomadas sin permiso. Frank parecía genuinamente desconcertado. Nos hizo investigar por un detective privado. El agente Sterling cerró su libreta y se unió a la conversación. La señora Thompson también informó de sus preocupaciones a nuestra unidad de fraude a personas mayores. Le preocupaba que alguien pudiera intentar manipularla o impugnar sus últimos deseos después de su muerte. Rachel sacó un documento separado, este sellado en un sobremarcado con mi nombre. Es por eso que preparó lo que se llama una atestación detallada de competencia mental, junto con un testimonio en vídeo explicando sus decisiones de planificación patrimonial. Me entregó el sobresellado. Esta es una carta que escribió específicamente para usted, para ser abierta en caso de que alguien impugnara su testamento o intentara presionarla para que renunciara a su herencia. Me temblaban las manos mientras rompía el sello de cera y desdoblaba las páginas escritas a mano que había dentro. La familiar letra aracnoide de mi abuela llenaba 3 páginas de su papelería de lavanda favorita. ¿Le gustaría que la leyera o prefiere privacidad?, preguntó Rachel amablemente. Me aclaré la garganta y comencé a leer en voz alta. Mi queridísima Almeda, si estás leyendo esta carta, significa que algunos miembros de nuestra familia han mostrado su verdadera cara, exactamente como esperaba que lo hicieran. Derek emitió un sonido ahogado y Carmen se cubrió la cara con las manos. Continué leyendo. Fuiste la única que me visitó regularmente durante mis últimos meses, no porque quisieras algo de mí, sino porque te preocupabas genuinamente por mi bienestar. Me trajiste libros. Escuchaste mis historias sobre tu abuelo y nunca me preguntaste por mi testamento o mi dinero. La voz de mi madre era apenas un susurro. Ella se dio cuenta de todo eso. Tu hermano, Derek, por otro lado, continué leyendo, pasó su visita de Navidad revisando mi escritorio y fotografiando mis extractos bancarios. Tu hermana, Carmen, grabó nuestras conversaciones con su teléfono, esperando pillarme diciendo algo confuso o incoherente.
Y tu madre llamó repetidamente a la residencia de ancianos haciendo preguntas capciosas al personal sobre mi estado mental. Frank bajó la cabeza avergonzado. Jesús, Eleanor, pensábamos que no lo sabías. Seguí leyendo las palabras de mi abuela, pintando un cuadro perfecto de todo lo que acababa de suceder. Espero que contraten abogados para impugnar mi testamento, alegando que yo era mentalmente incompetente o que tú me manipulaste. Probablemente amenazarán con destruir tu reputación si no les das lo que quieren. Incluso pueden tenderte una emboscada con una presentación legal coordinada diseñada para presionarte a firmar documentos que no has tenido tiempo de revisar adecuadamente. La agente Chen parecía impresionada. Lo describió exactamente. Pero esto es lo que no saben, continué. He estado planeando su traición con tanto cuidado como ellos han estado planeando robarte. Cada conversación con mis abogados ha sido grabada. Cada cambio en mi testamento ha sido documentado con múltiples testigos. Cada decisión que tomé ha sido verificada por una evaluación psicológica independiente. Rachel abrió otra carpeta y sacó varios documentos de aspecto oficial. Su abuela se sometió a pruebas exhaustivas de competencia mental solo 2 semanas antes de su muerte. Obtuvo una puntuación en el percentil 98 en todas las pruebas de función cognitiva. Harold, que todavía estaba sentado con las esposas puestas esperando ser transportado, parecía enfermo. Eso es imposible. El personal de la residencia dijo que estaba confundida. El agente Sterling consultó sus notas de nuevo. Según nuestra investigación, ningún miembro del personal de la residencia de ancianos informó nunca de preocupaciones sobre el estado mental de la señora Thompson. Esas declaraciones de testigos fueron fabricadas por Morrison & Associates. Carmen levantó la vista entre lágrimas. Así que la abuela nunca estuvo confundida. Rachel negó con la cabeza firmemente. Su abuela tomaba medicamentos para el dolor de la artritis y somníferos ocasionales. Pero nada que afectara sus habilidades cognitivas. Los registros médicos que esos falsos abogados les mostraron eran completamente falsificados. Pasé a la segunda página de la carta de mi abuela. La razón por la que le dejo todo a Almeda es simple. Ella es el único miembro de la familia que nunca me ha pedido dinero. Nunca ha intentado manipularme y nunca me ha tratado como una carga o un obstáculo para sus propios objetivos financieros. La voz de Derek se quebró. Eso no es justo. Todos queríamos a la abuela. De verdad, continué leyendo. Porque el amor no implica fotografiar en secreto los extractos bancarios de alguien. El amor no implica grabar conversaciones privadas sin consentimiento. El amor no implica llamar al personal de una residencia de ancianos para reunir municiones para una impugnación legal. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto silencioso de Carmen. Leí el último párrafo. Almeda, usa este dinero para construir una vida de la que me sentiría orgullosa. Ayuda a las personas que lo necesitan. Nunca dejes que nadie te convenza de que defenderte es egoísta. Y recuerda que la familia que te quiere de verdad nunca intentaría robar tu seguridad para su propio beneficio. Con todo mi amor, la abuela Eleanor. Rachel sacó un documento más, este encuadernado con un sello oficial. También hay este codicilo al testamento, que su abuela añadió específicamente para abordar cualquier intento de manipulación. Abrió una sección marcada y leyó en voz alta. En el caso de que cualquier miembro de la familia intente presionar, amenazar o manipular a mi nieta, Almeda Thompson, para que renuncie a cualquier porción de su herencia a través de impugnaciones legales, coerción o representaciones fraudulentas, dichos miembros de la familia perderán cualquier derecho a cualquier porción de mi patrimonio y se les prohibirá permanentemente recibir cualquier legado futuro de mis activos restantes. Frank parecía confundido. ¿Qué significa eso exactamente? La agente Chen explicó con evidente satisfacción. Significa que al contratar abogados falsos para presionar a Almeda a renunciar a su herencia, todos ustedes han perdido cualquier derecho a recibir absolutamente nada del patrimonio de su abuela. El rostro de mi madre se puso completamente blanco. Todo va para Almeda. Rachel asintió. La cabaña de vacaciones, las joyas antiguas, el efectivo y las inversiones, y también el contenido de la caja de seguridad de su abuela, que incluye algunos artículos adicionales que quería que Almeda tuviera. Derek se levantó temblorosamente. Esto no puede ser legal. Tiene que haber algún tipo de proceso de apelación.
El agente Sterling negó con la cabeza. El codicilo es inquebrantable. Los abogados de su abuela se aseguraron de eso. Al participar en este esquema de fraude, incluso como víctimas, han activado la cláusula de anulación. Carmen levantó la vista con una esperanza desesperada. Pero no sabíamos que los abogados eran falsos. ¿Eso no importa? La expresión de Rachel permaneció comprensiva pero firme. El codicilo no requiere la intención de cometer fraude. Solo requiere intentos de presionar o manipular a Almeda con respecto a su herencia, que es exactamente lo que sucedió aquí hoy. Jordan me apretó el hombro. Tu abuela era increíble. Te protegió incluso después de haberse ido. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en su sobre. Mirando alrededor de la habitación a los rostros devastados de los miembros de mi familia, sentí una mezcla compleja de tristeza y alivio. Estas personas me habían mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaban que me tenían acorralada e indefensa. Habían estado dispuestos a destruir mi reputación, amenazar mi carrera y robar mi seguridad para su propio beneficio financiero. Pero mi abuela lo había visto venir y me había protegido con el mismo amor feroz y sabiduría práctica que me había guiado durante toda mi infancia. Los falsos abogados estaban esposados, enfrentando tiempo en una prisión federal. Los miembros de mi familia se enfrentaban a las consecuencias financieras de su codicia y a la pérdida permanente de sus relaciones conmigo. Y yo estaba a punto de heredar no solo dinero y propiedades, sino también el conocimiento de que alguien me había amado lo suficiente como para anticipar el peligro y construir muros a mi alrededor para mantenerme a salvo. Mientras la agente Chen y el agente Sterling se preparaban para transportar a sus prisioneros y Rachel comenzaba a explicar el proceso real de la herencia, me di cuenta de que mi abuela me había dado algo más valioso que cualquier cantidad de dinero. Me había enseñado que valía la pena protegerme, y me había mostrado exactamente cómo hacerlo. 6 meses después, estaba de pie en el porche envolvente de la cabaña de mi abuela con vistas al lago Tahoe, sosteniendo una taza de café y viendo el sol de la mañana pintar el agua en tonos de oro y ámbar. Las batallas legales finalmente habían terminado. La herencia se había procesado y las personas que intentaron robarme se enfrentaban a las consecuencias de sus decisiones. Derek había sido acusado de falsificación de documentos después de que los investigadores descubrieran que había utilizado papeleo de herencia falsificado para asegurar el préstamo de su camioneta. Había perdido su trabajo en la construcción cuando su empleador se enteró de sus cargos criminales, y ahora trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia mientras intentaba devolver el dinero al concesionario y evitar la cárcel. Carmen se había visto obligada a retirarse de la escuela de posgrado cuando su paquete de ayuda financiera fue revocado después de la investigación de fraude. Vivía con una amiga y trabajaba en 2 empleos de salario mínimo, tratando de ahorrar suficiente dinero para finalmente volver a solicitar un programa menos costoso. Mi madre y Frank habían perdido su casa por una ejecución hipotecaria después de que el plan de refinanciación colapsara. Estaban alquilando un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y asistiendo a asesoramiento financiero obligatorio como parte de su proceso de bancarrota. Mi madre había enviado varias cartas de disculpa, pero no había respondido a ninguna de ellas. La investigación de Morrison & Associates había revelado docenas de víctimas de edad avanzada similares en 4 estados. Patricia Hendricks había sido sentenciada a 8 años en una prisión federal. Harold Brennan recibió 6 años y la inhabilitación permanente, y Susan Martínez obtuvo 4 años a cambio de su testimonio contra los demás. Pero la justicia no era la parte más importante de lo que había sucedido. La parte más importante era lo que había aprendido sobre mí misma y lo que había elegido hacer con el regalo que mi abuela me había dejado. Había usado $50,000 de la herencia para establecer el fondo de becas Eleanor Thompson en el colegio comunitario local, específicamente para estudiantes que eran los primeros en sus familias en seguir una educación superior. La beca cubría no solo la matrícula, sino también el alojamiento y los gastos de manutención, porque mi abuela siempre había creído que la educación debía ser accesible para todos. Otros 25,000 se habían destinado a financiar un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso de ancianos, trabajando con la Unidad de Servicios a Víctimas del FBI para ayudar a las familias que habían sido blanco de esquemas de fraude similares. Nos reuníamos 2 veces al mes en el centro comunitario, compartiendo historias y ayudando a la gente a reconstruir la confianza en su propio juicio. Doné la casa de huéspedes de la cabaña a una organización de asesoramiento de duelo que ofrecía retiros de fin de semana para personas que lidiaban con la pérdida de familiares ancianos.
Usaban el entorno pacífico para ayudar a las personas a procesar sus emociones y conectar con otros que entendían sus experiencias. Rachel Foster se había convertido no solo en mi abogada, sino también en una amiga genuina, ayudándome a navegar las complejas emociones que conllevaban heredar una fortuna mientras descubría que la mitad de mi familia había estado dispuesta a robarme. Me había presentado a otros clientes que habían enfrentado traiciones similares, y habíamos formado una red informal de personas que entendían lo que se sentía tener miembros de la familia que mostraban su verdadera cara durante las disputas por herencias. Jordan se había mudado a un trabajo en Sacramento y visitaba la cabaña casi todos los fines de semana, trayendo a su nueva novia, Maya, y ayudándome a organizar cenas para los miembros del grupo de apoyo que se habían convertido en mi familia elegida. Pasábamos las noches en el porche hablando de todo y de nada, tal como mi abuela y yo habíamos hecho durante esos últimos meses. Mi situación laboral había mejorado drásticamente después de que mi empleador se enterara del esquema de fraude. En lugar de preocuparse por mi implicación en un drama legal, mi jefe quedó impresionado por cómo había manejado la situación y me ofreció un ascenso a coordinadora senior de marketing, con más responsabilidad y mejor salario. Había empezado a salir con alguien que conocía a través del grupo de apoyo para el abuso de ancianos, un trabajador social llamado Ryan cuyo propio abuelo había sido blanco de un esquema de fraude diferente. Él entendía los sentimientos complejos que conllevaba amar a miembros de la familia que habían traicionado tu confianza, y me había ayudado a superar el duelo de perder relaciones con personas que todavía estaban vivas. Las joyas antiguas que mi abuela me había dejado ahora vivían en una caja de seguridad, excepto su anillo de compromiso, que llevaba todos los días como recordatorio del amor que me había protegido incluso después de que ella se fuera. Había hecho tasar las otras piezas y planeaba donar varias de ellas a una exposición de museo sobre la historia de las mujeres en nuestra región. Pero la parte más significativa de mi herencia no era el dinero, ni la propiedad, ni las joyas. Era la carta que mi abuela me había dejado, junto con una segunda carta que había encontrado escondida en su joyero meses después. La segunda carta contenía instrucciones detalladas sobre qué hacer si los miembros de la familia intentaban una reconciliación después de perder su desafío legal. Ella había anticipado que eventualmente se darían cuenta de la magnitud de sus errores e intentarían reconstruir las relaciones conmigo. Su consejo era simple: el perdón es un regalo que te das a ti misma, pero la confianza debe ganarse a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. No dejes que nadie te convenza de que establecer límites es poco amoroso, proteger tu propio bienestar no es egoísta. Mi madre, de hecho, había enviado múltiples cartas de disculpa, cada una más desesperada que la anterior. Derek se había presentado en mi apartamento 2 veces, tratando de explicar que solo estaba asustado por su situación financiera. Carmen había enviado un largo correo electrónico detallando su progreso en terapia y prometiendo que había aprendido de sus errores. Había respondido a cada uno de ellos con una carta modelo, explicando que necesitaba tiempo y espacio para sanar, y que cualquier relación futura dependería de su capacidad para respetar mis límites y demostrar un cambio genuino a través de sus acciones en lugar de sus palabras. Algunas personas en el grupo de apoyo pensaban que estaba siendo demasiado dura. Otros pensaban que estaba siendo demasiado generosa al dejar la puerta abierta. Pero la sabiduría de mi abuela me guió hacia un camino intermedio que honraba tanto mi necesidad de protección como mi capacidad para una eventual sanación. La cabaña se había convertido en mi santuario de fin de semana, un lugar donde podía pensar con claridad y recordar quién era más allá del drama que había intentado definirme. Había redecorado el salón donde se había planeado la emboscada, reemplazando los muebles pesados con piezas cómodas que invitaban a la conversación y la risa. Mantuve la silla favorita de mi abuela junto a la ventana, donde le encantaba sentarse a mirar el lago, y a menudo me encontraba sentada allí por las noches, leyendo o simplemente pensando en las lecciones que me había enseñado sobre la fuerza y la autoprotección. La parte más sorprendente de toda la experiencia fue cuánto había aprendido sobre mi propia resiliencia. Cuando estuve rodeada de personas que intentaban manipularme y amenazarme, encontré recursos dentro de mí que no sabía que existían. El entrenamiento de mi abuela para reconocer oponentes y contar aliados me había salvado, pero mis propios instintos habían sabido pedir ayuda antes de entrar en esa emboscada. También había aprendido que la familia elegida podía ser tan poderosa como la familia biológica, y a veces más. Jordan, Rachel, los miembros del grupo de apoyo, Ryan e incluso los agentes del FBI que se tomaron mi caso en serio, todos me habían mostrado cómo era el verdadero apoyo. Me habían creído cuando dije que algo andaba mal, me habían ayudado a protegerme y habían celebrado mi victoria sin intentar reclamar nada de ella para sí mismos.
De pie en el porche esa mañana, sentí algo que nunca antes había experimentado, una seguridad completa en mi propio juicio y en mi capacidad para protegerme de las personas que querían aprovecharse de mí. Mi abuela me había dado más que dinero o propiedades. Me había dado el conocimiento de que valía la pena protegerme y las herramientas para hacerlo eficazmente. El lago se extendía ante mí, tranquilo e infinito, reflejando el cielo de la mañana como un espejo. En algún lugar a lo lejos, podía oír el sonido de niños riendo en un campamento familiar, y la pacífica normalidad de aquello me hizo sonreír. Había construido una vida que enorgullecería a mi abuela. Estaba ayudando a personas que lo necesitaban, usando mis recursos para crear oportunidades para otros y manteniendo límites que protegían mi bienestar sin cerrar mi corazón a la posibilidad de una futura sanación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jordan. Maya y yo llevamos el almuerzo y vino para nuestra sesión semanal en el porche. Ryan también viene, y Rachel dijo que podría pasar después de su cliente de la mañana. ¿Nos vemos al mediodía? Sonreí y respondí, perfecto. Me aseguraré de que tengamos suficientes sillas para todos. Mientras entraba para prepararme para otra tarde con mi familia elegida, pensé en la pregunta que se había estado formando en mi mente durante meses. ¿Cuántos de nosotros tenemos miembros de la familia que elegirían su propio beneficio económico por encima de nuestra seguridad y felicidad? ¿Y cómo encontramos el valor para protegernos cuando las personas que más deberían amarnos son de quienes necesitamos protección? La respuesta que había aprendido era que encontramos nuestro valor contando a nuestros verdaderos aliados, confiando en nuestros instintos cuando algo no se siente bien y recordando que las personas que realmente nos aman nunca nos pedirían que sacrifiquemos nuestro propio bienestar por su beneficio. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que miembros de tu familia intentaron manipularte o presionarte, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo y sobre las personas que te rodean? Tu experiencia podría ayudar a otra persona que se enfrenta a un desafío similar. Por favor, dale me gusta a este vídeo si te ha resonado, suscríbete para más historias sobre dinámicas familiares y crecimiento personal, y compártelo con cualquiera que necesite oír que vale la pena protegerse. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te recuerde que establecer límites no es egoísta, es necesario. Recuerda, las personas que realmente pertenecen a tu vida nunca te pedirán que elijas entre amarlas y protegerte a ti mismo. Cuidaos mucho y confiad en vuestros instintos cuando algo no se sienta bien.